sistema nervioso, la última clase que hace el doctor Castro, hasta ahí. Lo que sigue el sistema nervioso, que es AINES, antihistamínicos, corticoides y opioides, que es un tema ya que está creciendo. Está junto con antihipertensivos, diuréticos y toda la parte para los niños. El tercer examen es básicamente antibióticos y dos temas más, creo que antibióticos orales y ya no más, pero ahí está. He pasado todas las clases con las fechas de, hasta la última clase. Ese texto que han pasado y luego tienes todo aquí. Pero eso no lo dice conmigo. El examen es el 14 de noviembre a las 4 de la tarde y jueves. El examen parcial es domingo y domingo, ¿ya ven? Domingo 10 de noviembre. ¿Qué diferencia hay semana 6 entre primer y segundo partido? Todos son semana 5, semana 10, semana 15, son 5 semanas. La ventaja de este examen es de que el examen es cancelatorio. Le están volando casi la mitad de temas. Y ese examen era o estudiabas cardiovascular o estudiabas anemia. Cardiovascular solo son 8 temas metidos en 3 clases. O sea, y antibióticos antibióticos de 1 a 5 son 12 temas metidos en 5 clases. Hay más realmente. Por eso es que si separamos, así no creo que una ventaja para eso. Los 3 exámenes son de 40 preguntas. Sí. Es una ventaja, vamos a averiguar, ¿no es cierto? Doctor, ¿y el promedio de los 3 se queda 11? No, son cancelatorios. Tú das abajo el examen 1 y te olvidas de la parte del examen 2 igual. El más complicado es el examen 2. Los que vienen en el primer parcial no tienen. O sea, el primer examen que están llevándolo con un poco de más calma y más comprensión y toda esa vaina, deberían aprobarlo con un 30. En el segundo un 10, en el tercero un 11, ¿no? Es suficiente. No se falta más, honestamente no se cuenta. Ya, empezamos por favor, vamos. Empecemos. Ya, ¿quién ha ido a ver el folder? ¿Alguien ha ido a ver el folder? No, es que tú eres la encargada de yo paso de esto lo van a ver esta semana a partir de manera como lo están haciendo disponible, que es sinergismo antagonismo. Cuando los fármacos son útiles, un grupo de fármacos muy utilizados en antagonismo son los cardiovasculares, beta bloqueadores, bloqueantes de canales de calcio, y también fármacos que tienen que ver con el sistema nervioso central, benzodiazepinas, anticonvulsivantes, etc. son bloqueantes o antagonistas, ¿de acuerdo? A ver. Bueno, el tema de sinergismo y antagonismo. Bueno, primero vamos a ver el sinergismo de suma, que en pocas palabras este viene a ser un efecto combinado de muchas sustancias va a ser igual a la suma de estos. Entonces, esto quiere decir, bueno, en sinergismo encontramos dos de suma y de potenciación. El de suma, vamos a tener dos fármacos, por ejemplo, un fármaco A y un fármaco B. Entonces, la suma de estos dos tiene que darnos el resultado de la combinación de estos fármacos. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, Panadol y ibuprofeno. ¿Qué potencia tiene? ¿Qué potencia aquí? ¿Qué tipo de fármaco es el paracetamol? Es un antipirético. ¿Antipirético qué más? Y es un antiinflamatorio. ¿Sí, va? ¿Me estoy escuchando? ¿Qué tipo de fármaco es el paracetamol? Antiinflamatorio.
¿Alguien más? Tiene básicamente dos propiedades, antipirético y analgésico. A ver, cuando digo analgésico, modula los receptores del dolor. Si yo digo antiinflamatorio, bloquea prostaglandina proinflamatoria. ¿Es el cual? Ibuprofeno. Y si sumo los dos, ¿a quién estoy potenciando? ¿Al Panadol o al ibuprofeno? El paracetamol. El ibuprofeno es analgésico, antipirético, antiinflamatorio y antiagregante vegetales. Tiene 4 propiedades. Y esas 4 tiene 2 el Panadol. El Panadol aquí refuerza a la propiedad analgésica. Eso se llama, cualquier vegetación que tú veas en la farmacia se llama, por ejemplo, Ibudros forte. ¿Por qué forte? Porque le mete el Panadol. ¿Ok? Next. A ver. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a hablar un poco de los fármacos que van a ser utilizados en el experimento. Empezamos con los del experimento 1, que son la histamina y el carbacol. Hablando un poco sobre la histamina, es una amina que va a ser sintetizada a partir de un aminoácido, que es el L-histidina. Esto gracias a la acción de una enzima, histidina, claro, a partir de una enzima que es la histidina descarboxilasa. Después, cuando esté sintetizada, la histamina va a almacenarse en glóbulos blancos, específicamente en basófilos y mastocitos. Y esto va a tener una función en lo que refiere a la respuesta inmune. En otras palabras, las funciones de la histamina pueden ser fisiológicas o patológicas. Ahora, la histamina va a tener 4 tipos de receptores. Vamos a tener el H1, H2, H3 y H4, y cada uno va a tener una función determinada al unirse al receptor de la histamina. Un ejemplo de esto es que con el receptor H1 está la famosa reacción alérgica ante alérgenos del medio externo. Ante esta reacción, la histamina va a provocar que haya un aumento de la permeabilidad vascular, así como un aumento de la contracción del músculo liso. Es por eso que en las reacciones alérgicas tenemos la típica sintomatología de congestión nasal, lagrimeo y dificultad para respirar. A ver, el H1, el H2, que son los más estudiados. H1, ¿qué es lo que hace cuando se activa el receptor en el aparato respiratorio? Doctora Céspedes, se acabó. Va a procesos más. No. ¿Qué hace? ¿Qué hace el H1 Capuñani en la piel? Lo acaba de escribir tu compañero, sino que en términos un poco más apretados, pero lo está diciendo. Doctor Alcántara, ¿qué hace el H1 en el aparato cardiovascular? Te digo porque lo vas a ver en la rata de repente y no te vas a dar cuenta cómo. El H1 origina. ¿Qué pasa en los vasos sanguíneos? Con el H1. Vasodilatación, muy bien. ¿Qué pasa en el aparato respiratorio? Broncoconstricción. ¿Qué pasa en el aparato cardiovascular? Hay H1 en aurículas. ¿Qué pasa ahí? Silva. ¿Qué pasa en el corazón? ¿Hay cardiodepresión o cardioestimulación? Cardiodepresión. Entonces, cuando hay choque anafiláctico, que es a donde ayudó tu compañero a describirlo, hay hipotensión, bradicardia, sudoración, hay broncoespasmo, hay vasodilatación, hay choque, es una presión demasiado baja, ¿de acuerdo? Muy bien, continúa. Vale, estábamos hablando de la histamina y para presentar algunos antagonistas tenemos a los antihistamínicos. Estos antihistamínicos, de forma muy resumida, tenemos a los de primera y segunda generación. ¿Cuál es la diferencia? Es que los de la primera generación tienden a poder pasar la barrera hematoencefálica de una manera más efectiva, pero por eso mismo va a tener unos efectos colaterales mucho más potentes, que sobre todo destaca la sedación. En cambio, los de segunda generación no lo van a hacer tanto, y estos son los más selectivos. Ahí destacan la cetirizina y la loratadina. Antes de que siga, también la histamina es un neurotransmisor. Eso es para H4. No, la H1 también es un neurotransmisor.
Para H1 también. Por eso, cuando tú tomas un antihistamínico, te origina sueño. El bloqueo H1 está asociado en el tronco cerebral, el centro activador reticular del tronco, al despertar. Te lo bloquean y estás. ¿Ok? Entonces, H1 también tiene, H1 también, H3 también tiene el tejido graso. Pero el H1 generalmente es el que tiene a cargo los efectos colaterales del sistema nervioso central. Continuamos con. Muy bien, y luego hablando sobre el carracol, este básicamente va a ser un parasimpático mimético o antagonista colinérgico. En resumidas cuentas, si es que hablamos en aspectos generales del fármaco, este va a ser utilizado para tratar el glaucoma porque va a causar miosis de los ojos. Esto debido a que su acción de inhibir una enzima que es la colicesterasa, que es aquella enzima. Por si acaso es un agonista colinérgico. ¿Qué hace la acetilcolina en el intestino? Tú. Lo contrario o lo contrario. Está que explica a tu compañera de una manera que se entiende todo, pero a ver, ustedes tienen que ver. Lo relaja. La acetilcolina lo contrae. El carvacol va a contraer la musculatura lisa del tubo digestivo y también la del músculo bronquial. En cambio, los bloqueantes de esos fármacos, como la atropina, van a relajar el músculo digestivo y el músculo respiratorio inclinando. ¿Cuántos sectores tenemos colinérgicos? Doctora, si esa. Con orden, por favor, hay confusión. Tenemos colinérgicos, ¿cuántos tenemos? Colinérgicos, muscarínicos, muscarínico, nicotínico. Biotípicos. Nicotínicos. ¿Cuántos tenemos de muscarínicos? 5, 1, 2. ¿Cuántos son los activos? Los activos M3, M1, M2, M3. 3. Muy bien. ¿Cuántos de nicotínicos? Nicotínico muscular y nicotínico nervioso. ¿Está bien? Neuromuscular en la placa motora y nervioso que está en el sistema nervioso central, que tiene que ver con el sistema de movimiento. Ok, continúa, muy bien, dale. Solo para destacar algunas de sus características en lo que refiere a su acción en el ojo y también lo que sería la mucosa digestiva, lo que pasa es que, como mencioné, va a inhibir una enzima que va a encargarse de degradar a la acetilcolina. La acetilcolina se degrada gracias a la colinesterasa. Acetilcolinesterasa. Y esta enzima la degrada en colina más ácido acético. Ahora, por excelencia vamos a ver que la acetilcolina va a tener una gran función en lo que es la interacción de sinapsis. Entonces, cuando el carvacol lo que va a hacer es inhibir esta enzima, por lo tanto los niveles de acetilcolina va a aumentar, o mejor dicho, se va a evitar su degradación. Al hacer esto, vamos a producir una reacción por la cual la acetilcolina va a poder actuar sobre M3 de los músculos, en el caso del ojo, el músculo ciliar, y lo que va a producir miosis. Esta es una importancia para lo que es el glaucoma y también operaciones oftalmológicas. Y en el caso de la mucosa gástrica, lo que va a hacer es justamente en la musculatura lisa, M3 va a producir contracción de este músculo liso. Es por eso que en el experimento, que después se va a explicar también, hay un mayor efecto en lo que refiere al carvacol que a la histamina. Next, a ver, sinergia de potenciación. Bueno, el sinergismo de potenciación viene a ser la interacción entre dos a más fármacos, donde uno de ellos va a aumentar o va a potenciar el efecto del otro fármaco, ¿no? Este viene a ser importante para la clínica, ya que la potenciación va a permitir el uso de una dosis baja de fármaco activo, en el cual va a reducir los efectos secundarios asociados, y también aumenta la eficacia de tratamiento, que viene a ser crucial para tratamientos donde la dosis efectiva del fármaco viene a ser limitada por los efectos secundarios asociados. Ejemplo de adición, lo ha comentado la doctora Carroñay, con alguna limitación que lo ha comentado. Tiene uno de potenciación. Por ejemplo, la neostimina con la acetilcolina. Eso es antagonista.
Eso es un agonismo indirecto realmente, porque la neostigmina lo que tiene es que inhibe la angiogenisterasa y facilita que la acción de la angiogeninas se mantenga en el tiempo. No es que la potencia, sino que evita que se degrade. Ese es el principio del proceso. Pero doctor, disculpe, la fecha dice que Eso es muy raro. De potenciación sería Doctor, pero eso se trata cuando de... los. A ver, de acá de acetilcolina, ¿no? La acetilcolina se forma por la unión de colina con quién? la colesterol. No, la acetilcolina se forma con... ¿Podría repetir la pregunta, doctor? ¿Con qué se... Colina más. acetilcolina más? Ah, colina más ácido acético. Ah, Se juntan, forman acetilcolina por la acetilcolina transferasa. Transferasa. ¿Sí? Sale, ¿sí? De la célula. Acá están los polimétricos para estos, así como mis pelos. Así, sale por acá, actúa apenas 20 a 30 milisegundos y luego viene una enzima acetilcolinesterasa que la degrada en qué? En colina Y acetato. Muy bien. La colina, ¿qué pasa con la colina? Se recapta y el acetato se pierde. ¿Sí? Esa es una enzima normal. Si yo la bloqueo, ¿qué va a pasar? Que la acetilcolina va a permanecer acá más tiempo. Eso lo hacemos todos los días en anestesia por relajantes musculares. Si no hay quien la bloquee, no sería textualmente una depotenciación, simplemente estás facilitando la actividad normal. En cambio, tú sumas un inhibidor ECA más un diurético, Eso sí es estás tomando potenciación. 3 variables que manejan la presión arterial y esto es una sinergia de potenciación de las más marcadas. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con lo que estén hablando. Sí les dije de que yo era profesor de fisiología, ¿no? Así que elijan bien sus palabras delicadamente. profesor, ustedes de la neostigmina se encarga de unirse de forma reversible con la colesterasa. Y inhibe esa enzima. Y Se bloquea. aumenta la concentración de acetilcolina. Nada más, pero no la potencia, aumenta la concentración de la. O sea, no es que libere más, esa sería potenciación. Ahí estoy de acuerdo contigo. No libera más, libera lo necesario, no. Sino que al bloquear hace que esto dure más. Eso es todo. El cortante dura más con los receptores nicotínicos musculares. ¿De acuerdo? Eso hacemos en anestesia. Usamos neostigmina en anestesia nosotros para revertir el bloqueo neuromuscular de un paciente con anestesia general. Todos los días, ¿eh? Y lo que hacemos es simplemente, ¿sabes qué? Te doy más tiempo para que actúes, pero no aumentamos la respuesta de acá. Distinto sería que yo aumente un potenciador de la anticomunista. Que no lo haga. Por solamente prolonga la acción, pero no la potencia. No, la potencia no. En cambio, el inhibidor ECA más el diurético sí. Muy marcada. Peor todavía, si le sumo al inhibidor ECA un antagonista de los canales de calcio, te tomo las 4 variables que dominan lo que es el gasto cardíaco y la presión arterial. Este agarra 2, este agarra 2. ¿Podría mencionarlas, doctor? Potenciación. Este baja la precarga y la poscarga. Ok, Y este propiedades. baja la poscarga, baja el consumo de oxígeno miocárdico y baja la frecuencia cardíaca. Estamos sumando las dos, yo tengo un efecto neutro. Aquí miran eso, el paciente está con el corazón dilatado ya que no lo ves. Pero esta sinergia sí es de potenciación, ¿de acuerdo? Cuidado, hay fármacos aditivos como le comentaba la amiga y los de potenciación, que seguramente lo vamos a ver mejor en cardiología. Perdón. ¿Quién habla de esto? ¿Qué tipo de inhibidores tenemos para la acetilcolina? O para la inhibidores, tenemos reversibles y irreversibles, ¿de acuerdo? En el reversible se está en neostigmina. ¿Hay otro fármaco que le parezca o no? ¿Podría repetir la Tenemos pregunta? fisostigmina, piridostigmina, que se usan en qué patología. Miastenia grave. Muy bien, ¿por qué? Te estoy explicando, porque básicamente al bloquear la angiogenisterasa
hacen que la acción de la acetilcolina se prolongue. Nada más. ¿Es un manejo de la patología en sí? No, es un manejo sintomático. Porque siendo la enfermedad grave es una enfermedad inmune o autoinmune, el tratamiento específico es inmunosupresores. ¿Qué permisibilidad? Dígase el caso, ¿de acuerdo? A ver, explícame de la anhistamina. Bueno, iba a decir que la neostigmina se encarga de inhibir a la enzima colinesterasa, que viene a ser a la que pues inhibe la acetilcolina, ¿no? Y de esta manera degrada la acetilcolina y bueno, y la neostigmina pues al inhibir esta enzima pues va a prolongar la acción y va a mantener la concentración de acetilcolina en la unión neuromuscular. Me da un infarto por decirlo. Ahora, continúa, es un inhibidor reversible. Muy irreversible, profesor Silva. Esta es fisiología todavía. Los gases nerviosos que se usan en la guerra química, Soman y Sarin, se usan y son inhibidores irreversibles. ¿Gases nerviosos? Que se usan en la guerra química son ese tipo de inhibidores. Muy bien. ¿Seguimos? Sí. Antagonismo competitivo. ¿Quién habla de eso de él? Maestro Silva, se acabó. Bueno, el antagonismo competitivo se trata sobre el antagonista y el agonista que buscan situarse en el mismo receptor. ¿Por qué sucede eso? Porque un ejemplo es la acetilcolina con la atropina, porque en este caso la atropina bloquea la acetilcolina en los receptores muscarínicos, que son neurotransmisores son neurotransmisores en los que se encuentra la acetilcolina. Entonces, lo que hace la atropina es situar ese receptor, haciendo que actúe ese efecto y no la acetilcolina. Muy bien. Es antagonista competitivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ahora dime, ¿de qué depende ese antagonismo competitivo? Hay por lo menos dos variables importantes. Camuñal, que le encanta estar en estos interrogatorios. ¿De qué depende? Hay dos variables de las que depende ese antagonismo. Doctor López, doctor Alcántara, sus conceptos. ¿El receptor? ¿El receptor? Su afinidad por el sitio activo. ¿La qué? Su afinidad por el sitio activo. 1. Excelente. ¿Cantidad Y de la dosis? 2. Nada más. Concentración y afinidad son las dos variables que juegan papel importante en esto al competitivo. ¿De acuerdo? Uno que tenga mayor afinidad va a ganar. ¿Cuál tendrá mayor afinidad por receptor colinérgico? ¿La acetilcolina o la atropina? Alcántara. Tienes ahí tu receptor colinérgico. Está paradito ahí. ¿Por cuál tendrá mayor afinidad? Afinidad, lo que ha dicho López. ¿Por la acetilcolina endógena o por la atropina? ¿Por la acetilcolina? Siempre. Los mediadores endógenos son mucho más potentes y más afines, de manera que yo tengo que meterle 2 baldes de atropina para que ya más o menos baje, ¿de acuerdo? Entonces, por concentración, yo le gano a la acetilcolina y la desplazo de lugar. Profesor Silva, ¿quedó todo claro? Sí. Perfecto. Entonces, antagonismo, tenemos competitivo. ¿Cuál era el no competitivo, doctor Sosa? ¿Un ejemplo? No, dime la definición. Es que me tocó mi segunda, la siguiente definición. Justamente ese tema. Eso sigue. Dime justo en la otra diapositiva, pero tú sabes. Es cuando compiten por ahí. El antagonismo no competitivo es cuando compiten no es por el mismo sitio de acción, sino por un lugar diferente al sitio de acción. Por ejemplo, puede ser un lugar alostérico. Alostérico es cuando es una región que esté en el mismo receptor, pero que es diferente al sitio activo, de manera que actúe en ese lugar y disminuye la influencia por parte del agonista en el sitio del activo.
Un ejemplo es la ketamina, que actúa en los receptores del MNDA y el alfa, que son del glutamato en una enzima-toxicidad. Te voy a poner ejemplos más rápido. Entonces, este es tu receptor. ¿De odontología? Viene más tarde, pero viene para acá. Sí, señor. Tú tienes acá tu receptor, ¿está bien? Va a entrar acá, ¿no es cierto? Si yo tengo mayor cantidad de este receptor de acá, tengo el doble de cantidad, un montón de receptores de acá en rombo, le va a ganar el de acá, ¿no es cierto? Eso es competitivo. ¿De acuerdo? Pero, si yo tengo que este va a llegar acá, el de acá nunca le va a ganar, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿este viene dónde? Viene acá. ¿Y aquí qué hace este de acá? Te pone esto así. Te cambia el lugar de unión. Y ahora este de acá no va a entrar. Antagonismo no competitivo, modificas el lugar de ligando, ¿ok? De manera que ya no hace falta. Claro. Ni este ni este. ¿Sí? Sigue, por favor, continúa. Que comentaba acerca también de la diferencia con otros tipos de antagonismo. Como ya mencionaron mis compañeros, el competitivo compite por el lugar de acción, en el caso de la naloxona con los opioides. Y el antagonismo inverso, en el cual más que todo se traduce a una reducción por así decirlo, de la función basal del agonista en el sitio de acción. Un ejemplo de ello es el carvedilol con los receptores beta-adrenérgicos. Los efectos sobre la eficacia del agonista, como ya se ha hecho la explicación acá, es que disminuye la eficacia máxima del agonista en el sitio de acción, ¿no? Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el androleno con el receptor de la renodina. En este caso va a inhibir, es un antagonista de los canales en este caso de la renodina, canales de calcio en el retículo sarcoplasma. Siguiente diapositiva. Dentro de las aplicaciones, en este caso la ketamina se utiliza para anestesia general, pero también sirve para tratamiento de la depresión resistente a ese tratamiento, ¿no? Cuando es muy fuerte, en este caso. ¿Tratamiento de qué? De la depresión. No. La ketamina es un fármaco básicamente anestésico que también se emplea para el dolor. Se emplea también para la depresión. Para la depresión, es que decía hay un tratamiento de depresión resistente, por eso que había comentado. Justo está en el informe está en el informe justamente está la cita de esto, donde comenta el tratamiento de depresión. Por favor, disculpe, doctor. Bien. Respecto a los efectos secundarios, como se comentó también anteriormente, en este caso, por ejemplo, la memantina, que tiene la misma acción en el receptor de MNDA y en el AMPA del receptor del glutamato, presenta efectos secundarios como la confusión, dolor de cabeza y los mareos. Respecto a la interacción con otros fármacos, se menciona que la memantina interactúa con los fármacos que son tratamientos para el Alzheimer, por ejemplo, como la ribastigmina y el donepezil. La ribastigmina y el donepezil. Básicamente vamos a tener un niño aislado ¿Sabe qué es un INEAPI? Es un cerdito. No. Es un conejito. Un conejito. Como un capibara. ¿INEAPI es esa? Eso Le llaman a veces al cuy. No sé qué conoce. Se lo come pero frito y no lo sabe. Es imposible. Aproximadamente una solución de Krebs alce, la cual además ya pilocarpina y atropina.
¿Cuál es la diferencia entre pilocarpina y atropina? Doctora Capuñal, se acabó. Vamos. ¿Cuál es la diferencia? Esa es una calificación, ¿no? Pilocarpina y atropina. La pilocarpina es un agonista colinérgico. Doctora Capuñal. ¿Son agonistas o antagonistas? Es un agonista y un antagonista. ¿Cuál es el agonista? Ambos son agonistas. Atropina. Ambos son antagonistas. La atropina es antagonista. Atropina era antagonista y la pilocarpina era agonista. Como se detalla a continuación. A ver, doctor. Así está su experimento. Ya, básicamente, como se mencionó, va a agarrarse un pedazo de ilion y se le va a poner estimulación a través de fármacos. En primer lugar, vamos a tomar una medición basal y así vamos a calcular un promedio de los gramos por fuerza, que es la medida que van a pedir. Para esto vamos a seleccionar, según el software, la fuerza de concentración en determinado momento. Se va a usar el parámetro de 3 segundos, 3 segundos después y 3 segundos después a esto, o sea, 3:9. Después de obtener la fuerza de concentración que da el software, en dichos momentos tenemos un promedio de 0.127015. Eso es una medición basal. Perfecto. Ahora, tú has colocado que de manera progresiva, de 0,6 sigue a 0,9, de 0,9 sigue a 0,21. Explícame eso, doctor Alcántara. ¿Ya está? Ahora, explicar por qué sucedió eso. Promedio 0,12. Tú ves lo que ha hecho. Porque Te voy a hacer una gráfica muy pequeña que tú me explicas, ¿de acuerdo? A ver, cántala. ¿Me estás escuchando? Qué miedo. Mira. 3, 6 y 9. A los que ha sido 0,06. Aquí ha sido 0,09 y aquí ha sido 0,21. ¿Está bien? ¿Por qué sucede esa cosa? ¿Se está viendo ahí, cierto? ¿Está viendo esto? 0,06, 0,09 y 0,21. Porque es cada vez que se contrae. Se contrajo acá 0,6, acá 0,9 y acá 0,21. Casi el doble, más del doble. Por si ganó fuerza. ¿Tú crees que lo de acá se vio de manera adecuada o no? Casi nada. Lo de acá ha sido apenas perceptible seguramente. Lo de acá ha sido notorio. ¿Cómo se llama el tiempo desde aquí hasta acá? ¿Te acuerdas? Lo hablamos en la clase. ¿Cómo se llama ese tiempo? Tiempo de latencia. Muy bien. Entonces, yo voy tomando cada vez más receptores y mi curva se va incrementando hasta que llega al máximo de receptores y ya mi contracción es más. ¿De acuerdo? Si yo te conozco muy inyectable, otro, nada, en 15 minutos, pues ya tengo el efecto. Pero desde que te he colocado el medicamento hasta que llevas a su efecto máximo clínico, ha ido ocupando receptores de manera progresiva. En este caso se ha hecho directamente en el músculo, con una vía que no es la adecuada. Porque ese medicamento se da por vía endovenosa, no por vía, ¿de acuerdo? No por vía local. ¿Ok? Muy bien. Continúa. Siguiente diapositiva, por favor. Después se hizo la medición, pero ya no en estado basal, sino con una... se administró histamina 0,1 mililitros en una concentración de 10 a la menos 7 moles por litro, y se hizo el mismo proceso. A esta medición de fuerza de contracción se tomaron momentos en un valor de 3 y tenemos un promedio de 0,332194. Esto es mayor a la que se obtuvo en la medición basal, que era 0,12 y tal. Siguiente diapositiva, por favor.
Pero, a ver, ahí he colocado 0,19, 0,40, 0,32. ¿Ves? El promedio ha sido eso. Lo que pasa es que se ha tomado la medición en base a los segundos, pero no en base a los picos. Ya, y esa medición acá responde a la histamina. ¿Sí? A la histamina. Histamina. Lo que pasa, doctor, es que se ha tomado la medición en base al tiempo, pero no en base a los picos, porque el 9, justo en el segundo 9 de haber administrado la histamina, el pico está bajando y unos microsegundos después ya está arriba en su punto más alto. Entonces, para seguir con las bases del experimento se tomó el valor adecuado al número de segundos, pero si es que hubiéramos tomado el valor de pico, obviamente hubiera salido mayor. Los picos más grandes son de 1 punto tantos, 1.2, 1.33, 1.40, pero esos valores no se tomaron por el tema de que no coincidían con los segundos. Pero igualmente la vida media de la histamina está colocada ahí, tiene razón. Una vez que llega a un punto máximo, realmente Disminuye. ¿Sí? Igual que el de anterior. Claro. Y después se hizo un lavado del baño de órgano aislado por 10 segundos o hasta que volviera a sus valores basales, que fueron los tomados anteriormente. Después hacemos la misma medición, pero cambiamos el fármaco y la dosis. En este caso se utilizó el Carbicol, también la concentración es de 10 a la menos 7 moles por litro, pero la concentración es de 0,05 y se volvió a hacer la medición en valor a rango de 3 y se tuvo un valor promedio de 0,7363. Este es también mucho mayor a la histamina, que era 0,3 promedio. Ahora, si tú has lavado el órgano con cloruro y finalmente lo has limpiado el fármaco, nunca se limpia al 100%. Siempre hay receptores que se quedan aún ocupados. Eso puede explicar parte de tu respuesta. Número 2, el carbacol es más potente que la pilocarpina lejos. De manera que tú ves que el efecto es mucho mayor que el carbacol, a pesar de que asumimos de que algunos receptores han quedado seguramente atrapados. ¿No? Y se volvió a realizar el lavado, de nuevo hasta que regresaban sus valores basales. Y siguiente diapositiva, por favor. Se hizo ahora la combinación de carbacol en la misma concentración, misma cantidad, y de histamina la misma concentración y misma cantidad, ambos de los antiguos. O sea, me refiero a histaminas 0.2 mililitros y 0.7 moles por litro, y carbacol 0.05 mililitros a 10,7 milimoles por litro, disculpe. Y se volvió a realizar el trazado de 10 segundos, se hizo la toma de valores en los tiempos cada 3 segundos y se tuvo un valor de 0,93145 de promedio. ¿Por qué pasó eso? Céspedes. Bueno, Céspedes, luego Capuñal, luego Cieza, luego Sosa, luego todos. ¿Por qué pasó eso? Miren que ya hay mucha elevación, ¿no es cierto? Por el Sí. contrario, Madrid, sumando las dos, como que no convence, ¿no? ¿Te das cuenta cómo ha bajado, no? ¿Qué ha pasado ahí? cuando se coloca la histamina, me pareció verlo que subió a 0.1. Como comentó, hizo el lavado, pero el medicamento todavía ha quedado, pero el carbacol sigue siendo un agonista, por lo tanto va a subir, sube. No sube, está bajando, ¿te das cuenta que está bajando? Ah, bueno, en el Está 9 sí bajando empieza a bajar lentamente, ¿no? lentamente. Y de manera un tanto, mira, 95, 94, 88. ¿Qué pasó, doctor? Pregunta, ¿abajó el efecto por qué? Muy bien, el efecto ha bajado, pero ¿por qué? Pero va por ahí. Si yo este receptor de acá le meto primero pilocarpina, ¿sí? Lavo, le meto carbacol, ¿sí? Lavo, le meto histamina. El receptor no es una proteína inerte, el receptor es una proteína entre comillas viva. ¿Sabes qué? Mucho me estás cargando, yo disminuyo mi respuesta, muy bien, disminuyo mi respuesta e inclusive puede que este receptor, si con el tiempo, con los meses de uso, tú le sigues dando duro, el receptor agarra, este es el nuevo celular,
agarra y se voltea. Y saca la parte de adentro para afuera como nuevecita, ¿no? Y esta vieja se estuvo gastando todo el tiempo y ya respondía menos. ¿Cómo se llama eso? Muy bien lo que dices, o sea, el receptor disminuye en su respuesta porque es un modo de defenderse, de recuperar su integridad. Le ha metido 3 drogas para contraerlo y lo ha hecho bien, ahora no funciona para nada. Pero aún así, muy bien lo que tú dices, siguen los receptores ocupados porque la contractura se mantiene alta, ¿cierto? No 0,03 como al inicio. ¿Cómo se llama el fenómeno de down regulation? Pero claro, o sea, lo que decía la amiga Ciencia estaba cerca de la verdad. No disminuye la cantidad, disminuye la respuesta al receptor. Ya no te quiere hacer caso al receptor en otras palabras, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos. A ver, el método por fin saldrá. Básicamente ese es el gráfico que compara los resultados donde podemos poder ver las 4 mediciones, la basal, la de solamente histamina, la de solamente carbacol y la combinación de carbacol más histamina. Y podemos ver cómo efectivamente el carbacol por sí solo fue mucho mayor que la histamina, pero la combinación de carbacol más histamina fue mucho mayor en promedio que los 3. Y esos serían los resultados del experimento número 1. Profesor Silva, cuénteme. Los plexos que tenemos en el tubo digestivo del ser humano, ¿cómo se llaman? Los plexos nerviosos, motores. Plexos celíaco. ¿Celíaco? Ese es el plexo del nervio, pero el plexo que va dentro del intestino. ¿Tienes cuántos plexos? Tienen 2 plexos, ¿no es cierto? Obviamente su mucosa. ¿Cómo se llama el intralaminar del Cabuñay, plexo de Meissner, plexo de Auer, son básicamente el nervio vago y son los que han respondido en este paciente o en esta ratita, ¿de acuerdo? Next. Un gato. Y en el segundo experimento hablé acerca de los fármacos neostimina y acetilcolina. Bueno, acá se experimentó con un gato de 7 kilogramos. Se utilizó el software que está ahí. Y bueno, acá dice que se dio una simulación mediante un software. Se dio el procedimiento, ¿no? Acá dice que, bueno, se procedió a anestesiar un gato. Esto se administró por una vía intraperitoneal. Bueno, estuve leyendo y dicen que utilizan esta vía porque cuando se realizan experimentos en animales, es una vía que tiene una mayor absorción y distribución de la anestesia, ¿no? Que va a ser el pentobarbital sódico de 50 miligramos sobre kilo. Seguidamente se introdujo una cánula endotraqueal y se conectó al animal a una máquina de ventilación artificial asistida. Esto es porque la pentobarbital, pues al ser una anestesia, puede deprimir el sistema respiratorio, algo así. Y entonces, para que el animal pueda recibir oxígeno, se le conectó a un ventilador mecánico. Asimismo, se colocó una cánula en la vena braquial izquierda, la cual fue utilizada para la administración de las drogas de estudio que vienen a ser la neostimina y la acetilcolina. Esto quiere decir de que, bueno, se utiliza esa cánula pues para poder dar una dosis precisa, menciona. Ya. Next, a ver. Bueno, acá solamente dice pues que primero se realiza un trazado basal durante 600 segundos y podemos apreciar que su frecuencia diastólica con la sistólica se mantiene relativamente constante durante esos 600 segundos sin la administración de ninguna droga. Ese es el basal, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el efecto de la histamina? Perdón, ¿cuál sería el efecto? ¿Qué has colocado? Neostimina. ¿Y cómo es? ¿Cuál sería el efecto en la frecuencia? El receptor es H1 que tenemos en la aurícula y N2 sobre todo que está en el corazón, baja la frecuencia por carga de corazón.
¿Entendió? Continúa. Ya, bueno, en el ítem 2 nos piden de que determinar para un punto de medición la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y la presión arterial media. Para esto se utilizó un punto de medición en el segundo 320.7, donde el punto más alto va a indicar por la presión sistólica, que es 130.3 miligramos de mercurio, y el punto más bajo puede ser 78,7 miligramos de mercurio, y su presión arterial media vendría a ser del 95.9 milímetros de mercurio, por la fórmula, ¿no? De la presión arterial media es igual a la presión sistólica más 2 veces la diastólica sobre 3. O sea, te puedo preguntar en el examen de presión arterial media, ¿cierto? Para concluir. ¿Sabes lo que? Si me dan los demás datos, sí. Siguiente. A ver. Ya. Luego dice que pues se administra por vía endovenosa 0,2 miligramos sobre kilo de neostimina y se realiza un trazado igual de 600 segundos. De la misma forma, determinar en un punto de medición representativo la presión arterial sistólica, la diastólica y la media. No. Para. ¿Cachai? ¿Este resultado es coherente o no? Baja la frecuencia cardíaca con la neostimina. Lo está colocando ella, es el que baja la presión, la frecuencia cardíaca con la neostimina. ¿Eso es coherente o no es coherente? Muy bien, vamos a pensar. ¿Qué hace la neostimina? ¿Facilita o inhibe la acción de la acetilcolina? Inhibe. O sea, se inhibe la. ¿Sí, no? Facilita. Facilita. Lo acabamos de comentar ya con detalle, ¿no? Yo le he colocado neostimina, indicado que actúe más tiempo la acetilcolina, y ha sido la cardiodepresión la que nos comenta. Sí, porque disminuye la presión arterial, porque lo vuelve al gato hipotenso y le da como bradicardia. Has calculado también su presión del gato, ¿cierto? Sí, pues, pero es en un punto determinado, porque, o sea... Ahí, no, a ver. Ahí el gato tiene 95, ¿estamos de acuerdo? Ajá, De PAM, ¿está bien o no? sí. Aquí tiene 88. ¿Ha bajado o no ha bajado? ¿Está bien o no? Entonces, la acetilcolina también origina vasodilatación. Y cuando origina vasodilatación, ¿qué variable del gasto cardíaco baja? Profesor López. Disculpen la pregunta, ¿puede? ¿Qué variable está bajando si origina vasodilatación arterial? ¿Cuál de las variables cardíacas baja para que baje la presión arterial? ¿La presión arterial? No. ¿Cuál ¿Cuál de las La variables baja? diastólica. La diastólica. Ese es contractilidad. Esa sería la postcarga. La postcarga está bajando, ¿de acuerdo? Muy bien, la postcarga. Dale. A ver si ha habido un nuevo gato, o sea, no Sí, entiendo. pues, o sea, piden repetir el mismo Ok, procedimiento, pero en otro gato. Este es el basal, ¿no es cierto? Ajá. Basal. Y nuevamente la presión que alcanza es relativamente alta. Pero ¿Sí? casi sin imitarle nada, ninguna droga. Como te digo, en teoría no, lo que sucede es de que siempre quedan receptores ocupados, que explica a veces ese efecto residual en el segundo estudio. ¿No había otro antes? ¿Sí? Tal que abre y abre gatos acá, perfecto. Muy bien, sigue. Competitivo, dale. Bueno, ahora pasamos a hablar del antagonismo competitivo. Acá hay dos fármacos, la quilocortina y la tortina. En este caso, pues es primeramente un trazado basal de 10 segundos. Nos quedan 10 minutos nada más. Porque ya lo van a hacer. Dale. Ya, pasamos a la siguiente gráfica. Sí, lo van a hacer. Dale. Ya, en la gráfica siguiente está el trazado A basal ver. de... ¿Con qué lo vas a matar a este gato? Hilo aislado y lo siguiente. ¿Eso no hicimos antes ya? Ahí está, dale. Ya, bueno, en este caso el trazado basal
bueno, la línea fue continua hasta que se le aplicó la pilocarpina. Pilocarpina, y en este caso pues aumentó la contracción del ilion. Y luego después de pasado los 10 segundos, porque hubo un conteo de 3, 6 y 9, que en este caso lo puse 13, 16 y 9 porque nos pasaría los 10 segundos del tiempo basal, y en este caso de nuevo la medición. Y en este caso del 10 al 20, este tiempo de que le apliqué la pilocarpina, pues aumentó la contracción de los islotes, y luego de ahí hice una pausa y apliqué la atropina, que en este caso fue un antagonista porque la pilocarpina es un polinérgico y la atropina es un antipolinérgico, o sea que pues, los receptores muscarínicos, por lo que comenzó a disminuir el efecto. A ver, Yorga, explícame este cuadro de la cámara. Este es tuyo. Bueno, en este caso, bueno, hice la medición de cada uno y hubo una... ¿Por qué baja la contracción, mira?